Hola, soy Inés y la cultura es mi estilo de vida. Pienso que a través del arte, la música, el cine, la literatura y demás, nos acercamos a la verdadera esencia de lo que es ser humanos. Este es un espacio para aprender y compartir. Bienvenidos a Espacio Cultural. Hoy hablaremos de las obras de culto, aquellas películas, libros y bandas sonoras que se marcaron indeleblemente en la cultura popular. Es difícil definir cuál es el proceso por el cual una obra artística se convierte en una obra de culto, pero hoy vamos a intentar hacerlo analizando distintos ejemplos. No es raro escuchar la expresión, esta es una película de culto. Sin embargo, tal vez no entendemos qué significa. En 1981, el crítico de cine estadounidense Danny Peary utilizó este término por primera vez en su libro homónimo. Desde ese entonces, no hemos dejado de usarlo, aunque la definición inicial de Peary no se haya mantenido al pie de la letra. Normalmente, para que una película sea considerada de culto, tiene que cumplir con ciertos parámetros. Narrativas únicas o inusuales. Las películas de culto a menudo presentan temas originales, inusuales o incluso surrealistas que difieren de las convenciones del cine comercial. Estilo visual innovador. Pueden incluir técnicas de dirección, cinematografía o efectos visuales que rompen con las normas establecidas y desafían las expectativas del espectador. Ladies and gentlemen. Temas provocativos o tabú. Muchas veces abordan temas controvertidos, provocativos o tabúes que pueden desafiar la sensibilidad del público convencional. Casting inusual o desconocido. Algunas películas de culto cuentan con actores poco conocidos o incluso desconocidos en papeles principales, lo que puede añadir un elemento de autenticidad o frescura a la producción. Circulación limitada o difusión alternativa. A menudo, las películas de culto pueden no haber tenido una amplia distribución en su lanzamiento inicial, pero han ganado notoriedad a través de proyecciones en festivales de cine, cines independientes o circuitos de cine alternativo. Impacto duradero. A pesar de su recepción inicial, las películas de culto pueden mantener una influencia duradera en la cultura popular y pueden ser citadas o referenciadas en otros medios. Influencia en otros medios. Las películas de culto a menudo influyen en la producción de otros medios como música, moda y arte y pueden inspirar a futuros cineastas y creadores. Es importante tener en cuenta que la definición exacta de lo que constituye una película de culto puede variar según la perspectiva y el contexto cultural. Aunque no todas las películas de culto comparten todas estas características, estas son algunas de las tendencias comunes que se pueden observar en este género cinematográfico. He intentado traerles una selección de películas de culto de distintas partes del mundo en distintos idiomas y que tocan diversas temáticas. Cada una de estas obras es icónica. Empezamos con uno de los maestros del cine, el italiano Federico Fellini, y su obra maestra 8 y medio. La trama sigue a Guido Anselmi, un director de cine en crisis creativa y personal. A medida que lucha por encontrar inspiración para su próxima película, Guido se sumerge en un mundo de sueños, recuerdos y fantasías, donde interactúa con diversas personas de su vida, incluyendo su esposa, amantes, amigos y colegas de la industria cinematográfica. A través de una narrativa fragmentada y surrealista, la película explora la complejidad de la creatividad, la confusión entre la realidad y la imaginación, y la búsqueda de sentido en medio de la angustia artística y emocional de Guido. 8 y medio es una obra maestra del cine italiano que ha sido aclamada por su innovadora narrativa y su profunda reflexión sobre la naturaleza del arte y la existencia humana.
Nos trasladamos a los países nórdicos, más específicamente a Suecia, donde uno de los genios del cine, Ingmar Bergman, llevó a cabo en 1966 una película que sigue siendo estudiada hasta el día de hoy por su complejidad psicológica. Hablo de Persona. Persona is a knowledge, a terrible knowledge of our loneliness, our estrangement, our inability to reach one another. It is a confession of our fears, of man. La trama gira en torno a Alma, una enfermera que es asignada para cuidar a Elisabeth Vogler, una actriz que ha quedado en silencio repentino. Ambas mujeres se trasladan a una casa aislada junto al mar para el tratamiento de Elisabeth. A medida que pasan tiempo juntas, la relación entre Alma y Elisabeth se vuelve cada vez más compleja y ambigua, y comienzan a fusionarse en un nivel psicológico profundo. La película explora temas de identidad, dualidad, aislamiento y la naturaleza de la comunicación. Con una narrativa y estilo visual distintivos, Persona es considerada una obra maestra del cine artístico y ha sido elogiada por su profundidad psicológica y su capacidad para provocar reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la conexión emocional. Persona is an illusion shattered. A victory over silence. Es hora de movernos a Estados Unidos, donde una de las mentes creativas más furtivas de las últimas décadas sigue produciendo arte. Para este director, el proceso creativo es como pescar. Debes llegar a un estado de relajación donde tiras el anzuelo para la inspiración y capturas una idea. En ese proceso, David Lynch imaginó, escribió y dirigió Blue Velvet o Terciopelo Azul, una película de 1986. Beneath the surface of the perfect small town. La trama sigue a Jeffrey Beaumont, un joven que regresa a su tranquila ciudad natal después de que su padre sufre un ataque al corazón. Mientras explora un terreno baldío, encuentra una oreja humana cercenada y se ve arrastrado a un oscuro y perturbador submundo que yace debajo de la superficie aparentemente idílica de la comunidad. Junto a Sandy Williams, la hija de un detective local, Jeffrey comienza a investigar el misterio y se adentra en una trama de depravación, violencia y secretos inquietantes. A medida que se acerca al sádico Frank Booth y se involucra con una misteriosa mujer llamada Dorothy Valence, Jeffrey se encuentra enredado en una red de obsesión y peligro. Blue Velvet es conocida por su atmósfera surreal y su exploración de los oscuros rincones de la psique humana, mostrando una mezcla única de belleza y horror. La película es considerada una obra maestra del cine neo-noir y ha dejado una marca duradera en la historia del cine por su estilo visual innovador y sus temas provocativos. Ready or not, here I come. Here's to an interesting experience, huh? I'll drink to that. Finalmente, les voy a recomendar una de mis películas favoritas de todos los tiempos, considerada de culto por todos sus admiradores y fieles fanáticos. Se trata de In the Mood for Love, del director Wong Kar-wai. Esta película nos lleva a Hong Kong y nos presenta una de las historias de amor no correspondido más icónicas del cine. El debate es sobre qué es más icónico, la trama o la propuesta audiovisual que presenta el director, una clase maestra de estilo y edición. Ambientada en Hong Kong durante la década de 1960, la trama sigue a Chow Mo-wan y Su Li-sen, dos vecinos que se mudan al mismo edificio el mismo día. Pronto descubren que sus cónyuges están teniendo una aventura amorosa entre ellos. A medida que Chow y Su Li-sen lidian con el dolor y la traición, desarrollan una conexión especial entre ellos. Sin embargo, deciden que no seguirán los mismos pasos que sus parejas infieles
y mantienen su relación en un nivel platónico. La película se centra en la intensidad emocional de su relación, así como en la estética visual y la atmósfera melancólica que impregna cada fotograma. Wong Kar-wai utiliza la cinematografía y la música de manera magistral para evocar una sensación de nostalgia y deseo reprimido. In the Mood for Love es aclamada por su belleza visual y su exploración de la complejidad de las relaciones humanas. Es considerada una obra maestra del cine asiático y ha recibido elogios tanto de críticos como de audiencias en todo el mundo. Si bien podría quedarme conversando con ustedes sobre el cine de culto, es hora de pasar a nuestro bloque literario, donde les voy a recomendar algunos títulos imperdibles que tienen que estar en su lista sí o sí, así que quédense con nosotros. Así como en el cine, encontramos obras de culto en distintas expresiones artísticas. Ahora les quiero contar sobre algunas novelas de culto que siguen vigentes hasta el día de hoy y que marcaron un antes y un después en la vida de sus fervientes lectores. La literatura de culto se refiere a aquellos libros que han adquirido una muy fidelizada base de seguidores apasionados y devotos, a menudo a pesar de no haber alcanzado un amplio reconocimiento o éxito comercial en su lanzamiento inicial. Estas obras suelen poseer características distintivas que las destacan, como narrativas originales, estilo de escritura innovador o exploración de temas provocativos y poco convencionales. La literatura de culto a menudo desafía las expectativas y se convierte en una fuente de inspiración para lectores y escritores por igual. Estos libros, considerados imprescindibles por sus seguidores, a menudo generan una comunidad de aficionados que organizan eventos, como por ejemplo los festivales de cosplay, donde se tienen discusiones y celebran la obra como una parte integral de su identidad literaria. Su influencia puede trascender generaciones y seguir siendo relevante en el panorama literario a lo largo del tiempo. Veamos algunos casos. En 1949, George Orwell publicó uno de los clásicos de culto más importantes de la literatura, 1984. Esta novela distópica nos lleva a Londres de 1984 y en adelante, donde la sociedad está controlada por el Gran Hermano. Este libro es tan icónico que de hecho han surgido adjetivos como orwelliano para describir sociedades o situaciones parecidas a las descritas en 1984. La historia se desarrolla en un mundo totalitario y opresivo gobernado por el partido y su líder supremo, Big Brother. La trama sigue a Winston Smith, un funcionario del partido que trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde se encarga de modificar documentos históricos para que coincidan con la versión oficial del partido. Winston se siente cada vez más insatisfecho con la tiranía del partido y comienza a cuestionar la realidad que le imponen. En secreto, comienza a escribir un diario en el que expresa sus pensamientos y sentimientos prohibidos. También inicia un romance clandestino con Julia, una compañera de trabajo que comparte su descontento. A medida que Winston y Julia se adentran en una relación de resistencia contra el partido, se ven atrapados en una red de vigilancia y represión implacable. La novela explora temas como la manipulación de la información, la vigilancia omnipresente, la supresión de la libertad y la lucha por la verdad y la autonomía individual. Esta novela sigue siendo sumamente relevante hasta el día de hoy y sirve como advertencia sobre ciertas actitudes extremas a las que pueden llegar los que más anhelan el poder. Una lectura para reflexionar sobre el ser humano y la libertad. El cuento de la criada es una novela distópica escrita por la canadiense Margaret Atwood y publicada en 1985, curiosamente un año después del contexto de la historia anterior.
Tal y como 1984, nos lleva a una sociedad marcada por el abuso del poder. Esta vez llegamos a un estado teocrático donde los seres humanos son vistos como bienes de los cuales hay que extraer algún beneficio. Una lectura adictiva en formato de diario personal de una de las criadas. La historia se sitúa en la República de Gilead, un estado totalitario teocrático en lo que solía ser Estados Unidos. En este mundo, las mujeres han perdido sus derechos y libertades, y la sociedad está organizada en estrictas jerarquías basadas en la reproducción. La protagonista, conocida como The Fred, es una de las criadas, mujeres fértiles cuyo único propósito es concebir hijos para las parejas de la élite. The Fred relata su vida en la opresiva casa del comandante, donde se enfrenta a la vigilancia constante y a la prohibición de leer y escribir. A medida que The Fred narra su historia, también reflexiona sobre su pasado y la transformación de la sociedad en Gilead. La novela explora temas como opresión, el poder, la resistencia y la lucha por la autonomía en un mundo donde las mujeres han perdido su agencia y se ven reducidas a roles reproductivos. El cuento de la criada es una obra profundamente impactante y provocadora que ha sido elogiada por su exploración de cuestiones sociales y políticas. Ha ganado numerosos premios y ha dejado una marca duradera en la literatura contemporánea por su relevancia y su poderoso mensaje sobre la importancia de la libertad y la dignidad humana. Are the meek, and blessed are those who suffer for the cause of righteousness. En julio del 2023 perdimos al autor de esta novela de culto, una historia de amor, engaños, deseo, lo efímero de la vida y mucho más. Milan Kundera fue un autor checo-francés que escribió La insoportable levedad del ser, uno de los mejores libros de la literatura contemporánea en 1984. La historia se desarrolla en Checoslovaquia durante el periodo de la Primavera de Praga en 1968 y luego se extiende a través de varias décadas en distintos lugares de Europa. La trama sigue a 4 personajes principales: Tomás, un cirujano mujeriego y escéptico; Teresa, su esposa, una mujer sensible y atormentada por la inseguridad; Sabina, una artista independiente y amante de Tomás; y Franz, el amante de Sabina y un profesor idealista. La novela explora temas como el amor, la libertad, la responsabilidad y la naturaleza efímera y ligera de la existencia humana. Kundera introduce el concepto de la levedad del ser para expresar la idea de que las decisiones y acciones de los individuos no tienen un peso trascendental en el universo. A medida que los personajes navegan por sus relaciones y enfrentan las consecuencias de sus decisiones, la novela plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza del amor y la libertad en un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio político. La insoportable levedad del ser es conocido por su prosa poética y exploración de las complejidades de las relaciones humanas. La novela ha sido aclamada como una obra maestra de la literatura contemporánea y ha dejado una marca duradera en la literatura mundial. Vamos hablando muchísimo sobre las obras de culto, pero falta un bloque, así que al regresar vamos a hablar de algunas de las bandas sonoras de culto más importantes de la historia del cine. Es probable que si les muestro ciertos pósters de películas, inmediatamente escuchen un tema musical de fondo. Por ejemplo, si ven el póster de Psicosis, Tiburón, Taxi Driver, Fiebre de sábado por la noche, o Pulp Fiction.
Las bandas sonoras de culto son aquellas que se han marcado en la mente del espectador, siendo sinónimo de las películas en sí y además suelen estar referenciadas en la cultura popular. Escuchemos una de las más reconocibles de la historia del cine. Tanto así que tal vez hayan personas que no han visto la película pero reconocen la música. Me refiero a la icónica banda sonora de Psicosis de Alfred Hitchcock, compuesta por el maestro Bernard Herrmann. El soundtrack de Psicosis, compuesto por Bernard Herrmann, es ampliamente reconocido como uno de los más influyentes y significativos en la historia del cine. Creado para la película de Alfred Hitchcock, lanzada en 1960, el score de Herrmann desempeña un papel fundamental en la construcción de la atmósfera intensa y perturbadora que caracteriza a la película. La pieza musical más conocida de la banda sonora es el famoso tema de la ducha, una composición icónica que ha perdurado en la cultura popular y se ha convertido en sinónimo de suspenso y horror cinematográfico. La combinación de cuerdas estridentes y la progresión musical única de Herrmann crea una sensación de tensión y ansiedad intensificado por la experiencia del espectador durante una de las escenas más memorables de la película. La importancia del soundtrack de Psicosis radica en su capacidad para complementar y potenciar la narrativa visual de Hitchcock. La elección de Herrmann de utilizar una orquesta de cuerdas en lugar de una banda sonora más convencional marcó un cambio significativo en la forma en que la música se empleaba en el cine de suspenso y horror. Este enfoque minimalista, pero impactante, influyó en numerosos cineastas posteriores y se convirtió en un elemento profundo y fundamental para la construcción de la tensión en el cine contemporáneo. En resumen, el soundtrack de Psicosis no solo eleva la película a nuevas alturas en términos de impacto emocional y psicológico, sino que también establece un estándar para la colaboración efectiva entre música y cine, dejando una huella duradera en la historia del séptimo arte. Ahora tomemos un bote y vayamos a alta mar. Probablemente ya saben a qué banda sonora me refiero. Escrita y dirigida por uno de los mejores compositores cinematográficos de la historia, la banda sonora de Tiburón de Steven Spielberg es una de las más referenciadas en la cultura pop. Por más que data de 1976, los acordes y el ritmo del tema principal son sinónimo de suspenso, preocupación y se usa para generar tensión en quien lo oiga. La música de Williams ha llegado a ser reconocida como una de las más icónicas y efectivas en la historia del cine, y su influencia en la industria cinematográfica es innegable. La pieza musical principal, conocida como el tema de Tiburón, es una melodía sencilla pero intensa que se ha convertido en sinónimo de peligro inminente. El uso del leitmotiv, una técnica musical asociada con un personaje o situación específica, refuerza la presencia del tiburón como una amenaza constante a lo largo de la película. La música de Tiburón es crucial para construir la tensión y el suspense. Williams utiliza efectivamente el cambio de la intensidad y el ritmo de la música para reflejar la proximidad del tiburón y para crear anticipación en la audiencia, incluso cuando el tiburón en sí no está en la pantalla. La importancia del soundtrack de Tiburón radica en su capacidad para intensificar la experiencia cinematográfica y generar emociones específicas en el espectador. La música contribuye significativamente a la atmósfera de suspenso y terror, creando un impacto duradero y convirtiéndose en un modelo para futuras composiciones de bandas sonoras de películas de suspenso y acción. Y no es por querer repetir compositor, pero dentro de las películas de culto hay una que se distingue por su banda sonora, una que complementa a la perfección el ambiente y los sentimientos de los personajes, con un saxofón que vive en la mente de los que hemos visto este film de Scorsese. Me refiero a Taxi Driver, la histórica banda sonora compuesta por Bernard Herrmann.
La música, compuesta poco antes de la muerte de Herman en 1975, complementa perfectamente la visión oscura y perturbadora de la ciudad de Nueva York presentada en la película. La partitura de Herman incorpora elementos de jazz y música contemporánea, reflejando la naturaleza urbana y nocturna de la historia. La introducción del saxofón tenor, interpretado por Tom Scott, contribuye a establecer el tono melancólico y sombrío de la película. La música de Taxi Driver también evoca la psicología del protagonista, Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro. La combinación de la partitura y la narrativa visual refuerza la soledad y la alienación que caracterizan al personaje de Travis, un taxista desencantado y perturbado. La banda sonora incluye piezas memorables como Theme from Taxi Driver y I Still Can't Sleep, They Cannot Touch Her. La elección de Herman para la música, junto con la dirección magistral de Scorsese, ha convertido a la banda sonora de Taxi Driver en un componente integral y duradero de la película que ha influido en futuras generaciones de cineastas y compositores. En muchos casos, los directores buscan temas compuestos especialmente para sus películas. Sin embargo, hay directores como Quentin Tarantino que prefieren usar distintas canciones de diversos artistas para narrar sus historias. Su banda sonora más emblemática es la de Pulp Fiction de 1994, una mezcla de temas que se entrelazan directamente con la historia y se vuelven un personaje más. El soundtrack de Pulp Fiction es icónico y ha sido elogiado por su eclecticismo y capacidad para realzar la atmósfera de la película. Esta selección de canciones representa una mezcla ecléctica de géneros musicales, incluyendo el surf rock, rock and roll, soul y música pop. Destacan canciones como Misirlou de Dick Dale and His Deltones, Son of a Preacher Man de Dusty Springfield, Girl You'll Be a Woman Soon de Urge Overkill, y entre otras. La selección musical contribuye significativamente a la identidad única y vibrante de la película. Sin dudas, una película de culto con una banda sonora igualmente emblemática. Para ir cerrando, como siempre, muchas gracias por acompañarme. Sé que como a mí la cultura los completa. Nos vemos en un próximo episodio. Soy Inés y esto fue Espacio Cultural.